manifestantes y hoy quieren hacerse pasar como las víctimas de la protesta social, cuando las imágenes son claras ante el hecho de que el choque entre policías es lo que ocasiona lo que ellos dicen que ahora están los pobres policías heridos. Aquí hay una realidad. La realidad es que el pueblo ecuatoriano se cansó de los apagones, se cansó de la política neoliberal y es un pueblo que se levanta, que resiste, que pelea, pero que sobre todo es un pueblo digno que busca un cambio y una transformación. En ese marco queremos señalar de que las jornadas se realizaron casi en todo el país, a excepción de 3 provincias, y estas estuvieron establecidas como plantones, mitines, pero sobre todo con jornadas de movilización en las principales provincias del país. Queremos señalar que entre los detenidos principalmente estuvieron también compañeros menores de edad de la Federación Ecuatoriana de Estudiantes Secundarios de nuestro país, así como también estuvieron miembros o trabajadores del campo, al igual que también estuvieron estudiantes universitarios. Es decir, la represión es un signo evidente de un gobierno que ya no tiene cabida en el país como consecuencia de sus políticas. Ante eso vamos a darle la palabra a nuestra compañera presidenta de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, quien va a hacer uso de la palabra para manifestarse también con nuestros compañeros de Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos los medios aquí por darnos la cobertura. Es importante alzar nuestra voz y que sepan lo que está pasando. La juventud de las calles, pues son 800.000 jóvenes que no tenemos empleo. Salen a las calles porque son 250.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Son 1,5 millones de jóvenes sin universidad. Son jóvenes que no tenemos oportunidades laborales ni siquiera para la universidad o para podernos ingresar a un instituto porque es cobrado y nuestros padres no tienen los recursos suficientes. Ante eso, los jóvenes salimos a protestar y criminalizamos la represión de este gobierno. El autoritarismo, el salir a decir el estado de excepción, eso es inválido. Incluso la Corte Constitucional lo dice. Es nuestro derecho que está legal salir a protestar. Los jóvenes exigimos la libertad de nuestros compañeros detenidos. No es malo alzar la voz y decir lo que está pasando. Al contrario, somos jóvenes críticos, queremos que la población, la juventud conozca lo que realmente está pasando con la situación del país. Así que exigimos la libertad, criminalizamos la represión de la policía. Deje hablar, compañero, sobre los heridos que dicen que tiene la policía, pero si son los mismos heridos que se caen en la vía solitos por salir a perseguir a los protestantes. Son 10 detenidos que dicen que en realidad son 12 porque hay menores de edad incluidos. Entonces exigimos que se libere a nuestros compañeros estudiantes, universitarios, defensores de los derechos humanos que también están ahí. Entonces exigimos a este gobierno que se deje de estar amenazando al pueblo y que se ponga a trabajar y a resolver lo que realmente importa, que son las necesidades de este pueblo. A continuación, nuestra compañera Cristina Cachaguay, dirigente de la CONFEMEC. Muy buenos días, mi nombre es Cristina Cachaguay, soy parte de Mujeres por el Cambio. El día de ayer fue una movilización exitosa a pesar de contar con un gobierno que le teme al pueblo ecuatoriano, que le teme a los sectores populares, al pueblo que él ha dejado sin luz, sin agua, sin trabajo, sin educación. Ayer fue la expresión de un niño malcriado que creció con todos los beneficios y que no sabe lo que es no tener que comer. Por eso mandó a reprimir al pueblo. Más de 2.000 uniformados estuvieron en la provincia de Pichincha, en Quito, mientras en Quevedo a una mujer le secuestraban al lado de su hijo. Esa es la contradicción que tenemos de este gobierno en la actualidad. Nosotras desde Mujeres por el Cambio anunciamos e invitamos
a las mujeres de los sectores populares, a las trabajadoras, a las damas de casa, a las estudiantes, a las profesionales, a movilizarse el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Porque a nosotras, a las mujeres, nos siguen matando, secuestrando, violando. Pero no solo eso, sino que también las mujeres somos despedidas. Las mujeres no tenemos con qué llevar el pan a nuestras casas. Las mujeres tenemos y vemos cómo nuestros hijos e hijas no pueden ingresar a las universidades. Las mujeres vemos como a nuestros hijos la delincuencia les siguen captando porque no encuentran trabajo. Por eso, el 25 de noviembre, las mujeres a nivel nacional nos vamos a tomar las calles y nos solidarizamos con los compañeros y las compañeras que han sido detenidas en esta jornada. Son 3 estudiantes secundarios, son 2 compañeros de INRED, compañeros que defienden los derechos humanos, y los demás compañeros que salieron en su justo derecho, como dice la Constitución, a movilizarse. Exigimos su libertad inmediata, exigimos que dejen de perseguir a los dirigentes y vamos a estar atentos porque no se puede encarcelar por organizarse, por movilizarse, por decir lo que pensamos. A continuación, el compañero Carlos Castellano, presidente del Frente Popular de Pichincha. Muchas gracias a los medios de comunicación por transmitir estos elementos que en este momento vivimos los ecuatorianos. Los ecuatorianos estamos viviendo momentos de persecución, encarcelamiento y atropello a los derechos humanos. Uno de esos he sido yo. Fui encarcelado en la anterior movilización por el tema del incremento de la vida, por el tema de los apagones. Ahora son encarcelados otros dirigentes sociales y estudiantes. ¿A dónde va a llegar este país con la persecución y el abuso de poder de un niño malcriado, de un muñeco de cartón que nos está gobernando en el momento actual? Estos elementos son los que rechazamos desde la organización social, la persecución y el abuso de poder. Miramos cómo se infiltran por parte de la policía en las movilizaciones de las organizaciones sociales. Quienes generan la violencia es la policía y el gobierno. Nosotros rechazamos las políticas antipopulares, rechazamos los apagones, rechazamos no tener agua, no tener trabajo, no tener educación, no tener salud. A eso salimos a las calles, a hacerle entender a este gobierno que este país ya no aguanta más. Y en esto decimos desde las organizaciones sociales, nos mantenemos unidos y nos solidarizamos con quienes en este momento son presa de la persecución y el encarcelamiento de este gobierno. Muchas gracias. Finalmente, el compañero José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Bien, muchas gracias. Primero queremos agradecer a todo el pueblo ecuatoriano, las organizaciones sindicales, sociales, a los distintos sectores que se dieron cita a la convocatoria el día de ayer. El gobierno cobarde ha demostrado que tiene miedo al pueblo ecuatoriano. Y ese miedo obviamente se reflejó el día de ayer en reprimir al país. Se ha evidenciado una vez más que los estados de secciones no sirven para combatir el narcotráfico ni la delincuencia organizada y común, sino para los ecuatorianos. No hay recursos para educación, salud, para generar empleo, pero sí hay recursos para comprar bombas lacrimógenas para reprimir a los ecuatorianos. Y esto se dio el día de ayer. El gobierno de cartón le tiene miedo al pueblo. Y frente a eso, nosotros obviamente ratificamos ese agradecimiento y en los próximos días, junto a las organizaciones del Frente Unitario y otros sectores, anunciaremos cuáles van a ser las próximas acciones. Condenamos firmemente las declaraciones de algunas autoridades, de algunos ministros, diciendo que los recursos que han incautado el día de ayer tienen que ver con las movilizaciones o las protestas. Primero, el bloque de seguridad, que no sirve para proteger a los ecuatorianos, debería investigar a los narcogenerales
debería investigar a la policía, porque ¿cómo es posible de que ingresó al país esos recursos a través de los aviones? ¿Dónde está el papel de las aduanas, de la policía y los militares? Así que, señor gobierno, investíguese usted mismo, porque sigue siendo un gobierno de los actos de corrupción y parte de la vieja política de este país. Muchas gracias. Pues hay una inquietud. Sin justificar la actuación de la fuerza pública, pero también muchas personas cuestionan la forma como se está protestando de parte de ustedes, muchas veces con actos vandalismos de la fuerza de campo. ¿Cómo cambiar ese escenario? ¿Cómo buscar una nueva forma de protesta? La violencia, el vandalismo depende del gobierno, porque fue el gobierno quien cerró las calles y plazas del país y sobre todo en la ciudad de Quito para no hacer uso del derecho a la resistencia y a la protesta social, que es un derecho y que la Corte le dijo que de ayer. Así que responsable de todo lo que ocurrió es el gobierno, porque lo que nosotros hemos convocado es a una movilización que estaba previsto 10 de agosto y Guayaquil hasta llegar a la Plaza Santo Domingo. ¿Quién no permitió eso? Fue el gobierno, no los trabajadores, no las organizaciones. Así que obviamente la ciudadanía quien debe condenar es al gobierno. 2.000 policías, y mientras el pueblo está abandonado, siguen habiendo secuestros, siguen habiendo extorsiones. Entonces van a tener significado que sigan habiendo secuestros y que se sigan levantando los cadáveres. Eso es lo que ha ocurrido, porque obviamente es un gobierno incapaz. Y la ministra del Interior, que entiendo es mexicana, porque conoce la norma de este país, debe entender que no necesitamos permiso para tomar las calles de clases. ¿No existen identificados? ¿Usted también puede decir eso? Bueno, esto sí ha existido, el mismo gobierno, bueno, pues nosotros obviamente exigimos la inmediata libertad de los detenidos, jóvenes, estudiantes, universitarios, secundarios, trabajadores de derechos humanos, que cumplieron su papel de comunicar, de informar, o sea, inaceptable. Esa es la cobardía de este gobierno, valiente para reprimir a los ecuatorianos, cobarde para enfrentar el narcotráfico y la delincuencia de este país. Muchas gracias. Tal vez plantean salir nuevamente a las calles igual. Bueno, me disculpan, pero hoy estoy hablando con el presidente de la UGT. La próxima semana daremos un pronunciamiento oficial como grupo, porque ya nos vamos a evaluar y vamos a anunciar las próximas acciones. Muchas gracias. Por favor, es importante, o sea, que sí aclaren al gobierno, a la ciudad, cómo ese dinero que el gobierno nos ha brindado directamente, que ustedes financiaron sus movilizaciones con eso, cómo responder a esa, o sea, cómo desmitificar ese. Primero, el pueblo ecuatoriano, nuestras organizaciones conocen y saben cómo realizamos nuestra gestión. Nosotros no recibimos recursos del gobierno, nosotros no recibimos recursos de organizaciones internacionales. Así que esas son parte de un gobierno incapaz, indolente, mentiroso, que busca justificar su incapacidad, obviamente, diciendo de que están involucradas con las movilizaciones o las protestas. Que se investiguen ellos mismos, vuelvo y repito, que investiguen a los narcos generales, que investiguen a la policía que están involucrada en supuestos actos de corrupción, como usted ha involucrado este gobierno. Nosotros no tenemos nada que ver, pero obviamente esa es la justificación de un gobierno dictatorial, prepotente, autoritario, que busca obviamente endosar eso a un legítimo derecho que tenemos a la protesta social y a la resistencia. Eso no puede ser manchado y no lo vamos a permitir. Los anuncios de los gobiernos en estos dos últimos levantamientos populares, y ahora que se está calentando en las calles, es de que ha habido financiamiento externo, no digo del narcotráfico, ¿no? Entonces, ese financiamiento llegó, pues estaba por llegar ayer y se quedó en el aeropuerto
el país sabe cuál es el papel de los trabajadores y los pueblos. Sabe que la lucha y la resistencia lo hacemos por los intereses del pueblo ecuatoriano. Quien debe responder por la plata del narcotráfico o por cualquier tipo de esos son los que están gobernando cuando el narcotráfico sale en los barcos con el banano. A nosotros no nos van a venir a decir que aquí existen recursos para las movilizaciones. Los trabajadores, la juventud y los pueblos, porque tenemos nuestros intereses, nuestros derechos, y no vamos a permitir que ningún presidente de cartón pretenda desvirtuar la acción de los trabajadores y los pueblos del día de ayer. Un gobierno de la calaña de Noboa no tiene la cara para decirle al pueblo ecuatoriano que estamos vinculados a cosas extrañas cuando él ha sido el incapaz de resolver los problemas de los y las ecuatorianas, cuando él ha sido incapaz de responder al pueblo cómo está saliendo desde los puertos el narcotráfico hacia Europa. Es él el que tiene el control de eso, y por lo tanto él tendrá que responderles eso a los medios de comunicación. Los trabajadores, los sectores sociales, vamos a continuar unidos para enfrentar las políticas neoliberales de Noboa. Y en los próximos días, luego de las reuniones que tengamos, anunciaremos qué tipo de acciones seguiremos levantando. Muchas gracias. Las calles? ¿Perdón? ¿Calentando las calles? Ese es el escenario de los trabajadores, y si ese es el camino por el que debemos ir, vamos a continuar en esa pelea. Pero fue una coincidencia justo ayer esta implantación y justamente en su momento. ¿Creen que fue una coincidencia? El gobierno lo que está tratando es de justificar la represión con este tipo de cosas. Los trabajadores no le tenemos miedo, ni a Noboa, ni a ningún gobierno autoritario. La juventud, las mujeres y los pueblos seguiremos en las calles para defender los intereses del pueblo ecuatoriano.